campanha da vida do pai. Que nenhuma família começa em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um sol de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Todos. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias também. Abençoa, Senhor, a minha também. Maravilha. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um sol de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias também. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias também. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha. também.
Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, Catamarca, Argentina. Buenas noches, Monseñor Luis Urban. Buenas noches a todo el clero, a los seminaristas y a todos esos hermanos argentinos que hoy nos escuchan. Gracias además a todos los países que hoy se unen al inicio de este Congreso de Vida Humana Internacional, hecho, diseñado, acompañado con Catamarca, Argentina, pero invitados todos nuestros países latinoamericanos para compartir 10 noches con diferentes temas que tocan definitivamente nuestras vidas, que tocan a cada uno de los hermanos que hoy comienzan a acompañarnos en este congreso. Los ataques a la familia, a la vida, a nuestra fe, a nuestra cultura latinoamericana, cada día son más grandes y mucho más especializados para destruirnos. Así que tenemos que conocerlos para saber qué hacer. A partir de ello, para poder volver a levantar nuestras familias. El centro más hermoso que tenemos dentro de la sociedad, dentro de todos nuestros pueblos, es definitivamente la familia, y estos días estaremos compartiendo justamente los temas que nos ayuden a fortalecernos en esto. Yo quiero invitar al ingeniero Mario Rojas en este momento. Él es el director de Vida Humana Internacional para toda Latinoamérica, para el Caribe y para España. Bienvenido, ingeniero Mario Rojas. Bienvenido a este espacio, a este congreso maravilloso que el Señor nos ha permitido organizarlo junto con Catamarca, Argentina, y que podamos llegar a tantísimos hermanos. Espero que tú seas el que dé la bienvenida a todos y el saludo a todos desde Vida Humana Internacional. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias, mi querida Nancy, y pues para Vida Humana Internacional es una gran satisfacción poder haber coordinado este congreso dirigido a la diócesis de Catamarca con la bendición de Monseñor Luis Urban y todo ese equipo maravilloso con el que se ha podido trabajar para poder llevar adelante este congreso. Desafortunadamente el padre Shenan Bouquet todavía no maneja muy bien el español. Le hubiera encantado poder participar y va a ser un esfuerzo a que, si Dios permite, tal vez en una misión presencial a futuro podamos estar llegando a nuestros hermanos de Catamarca. Él sí ha dedicado un breve mensaje para todos los participantes de este congreso, y me encantaría mucho que pueda en este momento poderse dirigir a toda esta audiencia. Hello everyone, I'm Father Shannon J. Bouquet, President of Human Life International. Thank you for receiving my message today. I wish I could be with you in person, but know that your intentions will be remembered in the holy sacrifice of the Mass that I offer each and every day throughout the Congress. Today we face many struggles in trying to live in accord with God's will, especially as the world has grown more secular. Assault against marriage, family life, and human life itself has made this very difficult, and that is why these congresses are so important. So it is right that our Congress be entitled Conspiracy Against Faith, Life, and Family. I'm confident that at the end of the Congress, after all the presentations have been made, that you will realize how important this time has been. So I thank you for your commitment
and I thank you for your participation. I also wish to thank especially Bishop Luis Urbanc, Bishop of the Diocese of Catamarca in Argentina, who graciously hosted this event and encouraged this event to occur. Thank you, Bishop, for your generosity and for your personal support. To my brother priest and the seminarians who are in attendance, thank you for taking time. I see firsthand the irreplaceable role of our priest in proclaiming the gospel of life. And it is to our priest that the people of God look for guidance, for teaching, for comfort, and even for defense. So thank you, my brothers, for taking the time to participate in this Congress. To the religious men and women who are in attendance, you work in many ways throughout the church and the local communities, and I'm so grateful that you have taken time as well to participate in this Congress. And whether you are teachers or nurses or working in various catechetical roles or just works of charity in the service of God's people in the communities in which you serve, that proclaiming the gospel of life is to influence every part of our daily living. And it is great that you, who are so much involved in the life of the church at the grassroots level, along with the priest, that this message can be made known. So thank you for taking time. To the lay faithful who are here, it is you, my dear brothers and sisters, who face this great assault against your marriages, your family life, and that you today need the support of the church. And I know that this Congress will not only provide much teaching, but it also will provide you much encouragement and how to be able to confront these realities and then take that knowledge along with the religious men and women and the priests and our seminarians back to your respective communities, into your workplaces, in your home life, everywhere you may be, to be able to not only live the gospel of life, but lead others into living that the gospel of life. So again, thank you for everything. Thank you for your patience and all this time that the Congress will take, but I know that at the end you will find it so beneficial. So be assured of my prayers, family. Again, thank you, Bishop, for all that you do, and to all the bishops who are supporting this Congress, thank you, our dear shepherds. We are so grateful for your leadership and for your example. And again, be assured of my prayers. So God bless you, and I look forward to hearing all the details of the Congress from Mario Rojas, our director in Latin America, who I know will send me many pictures and many stories about all the people who have participated. So God bless. Bueno, yo creo que, espero que se haya podido ver y entender el mensaje del padre Shannon. Le está muy agradecido y dirige a todos, comenzando por Monseñor Urbanc y todos los sacerdotes, seminaristas, laicos que estarán participando en este congreso. Muy agradecido por haber escuchado estos minutos y estamos pues dispuestos, mi querida Nancy, a comenzar. Muchísimas gracias, Mario. Recordarles a todos nuestros hermanos que hoy nos escuchan que el padre Shannon, al celebrar la misa todos los días, estará poniendo allí en el altar este congreso para que estas enseñanzas no solamente lleguen a nuestra mente para tener argumentos en la defensa de la familia, la vida y la fe, sino también para que nos fortalezcan. Así que las oraciones de todos los que nos escuchan son bienvenidas. Oremos, recemos juntos para que este congreso sea un éxito. Bienvenido, Mario, con tu charla hoy. Es una charla, una conferencia muy importante. Entender desde San Juan Pablo II, este Papa que estuvo tantos años guiándonos en la Iglesia, nos dejó un regalo maravilloso, el Evangelio de la Vida, y definitivamente aprender a sostener el Evangelio de la Vida dentro de las familias es un más para todos nuestros pueblos. Hoy tú estarás acompañándonos con en la conferencia ante los ataques contra la fe, la vida y la familia. ¿Qué podemos hacer? Muchísimas gracias por esta conferencia y muchísimas gracias por el esfuerzo de donarte tantos años ya a la evangelización. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias, Nancy. Entonces, sin más preámbulo, vamos a
iniciar nuestro congreso. Espero de que ya esté el audio correctamente y pues un saludo nuevamente a todos y muchas gracias por participar en este congreso. Hemos titulado Ante los ataques contra la fe, la vida y la familia, ¿qué podemos hacer? Realmente hay muchas cosas que están pasando, preocupa mucho y pues obviamente vamos a tratar de desarrollarlo en el tiempo apropiado. Como ustedes, aquellos que han leído el Evangelium Vitae del Santo Papa Juan Pablo II, el 25 de marzo de 1995, preocupado con todos esos cambios que estaban pasando, acuérdense que el año 1994 en Egipto, en el Cairo, hubo ya una reunión de donde salió este mensaje de fondo: salud sexual y salud reproductiva, derechos sexuales, derechos reproductivos, y que de alguna manera trataron de distorsionar que derechos reproductivos significaba también el derecho al aborto, y eso fue siempre combatido especialmente por el Vaticano y los países de África y de América Latina. Entonces, el Evangelio de la Vida, el Papa Juan Pablo II, pues muy preocupado y escribe esa su encíclica y dice, comienza con estas palabras: el Evangelio de la Vida está en el centro del mensaje de Jesús, acogido con amor cada día por la Iglesia. Es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas, el numeral 1. Pero también nos dice que estamos en una crisis que afecta a la dignidad humana y sus derechos. Y este es un conflicto entre la cultura de la muerte y la cultura de la vida, y Jesucristo nos llama a todos a escoger la vida sobre la muerte. Y la cultura de la muerte, pues la cultura de la muerte, a mi modesto entender, es un ataque contra la fe, la vida y la familia. Juan Pablo II, en el numeral 18 de Evangelio de la Vida, advierte sobre la tendencia cada vez más frecuente de interpretar delitos contra la vida como legítimas expresiones de libertad individual, derechos humanos. Yo tengo derecho a, ¿no? Y que deben reconocerse y ser protegidas como verdaderos y propios derechos. Eso está causando, y estos delitos contra la libertad, estos son delitos contra la libertad de religión, es la fe, la vida y la familia. Vamos a dar algunos breves ejemplos sobre lo que serían estos ataques contra la fe. Vida Humana Internacional ha estado participando desde muchos años atrás en diferentes marchas a favor de la vida, como recientemente se está llevando a cabo en diferentes países del mundo otras marchas, pero yo quiero compartir este video que fue hace unos años atrás con la partición de Vida Humana Internacional, y van a ver ustedes de qué manera se manifiestan las personas. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica El Evangelio de la Vida, le ha lanzado un reto a la humanidad: construir la cultura de la vida para que desaparezcan las tinieblas del aborto, la anticoncepción y el opresivo control demográfico. Al acercarse al tercer milenio, nuestro mundo se encuentra ante un peligroso dilema. Podemos construir la cultura de la vida o permitir que continúe sin oposición la cultura de la muerte.
Para ayudar al Santo Padre a construir la cultura de la vida, tenemos al Padre Paul Marks, fundador de Human Life International. El Papa me pidió llevar este movimiento en pro de la vida y la familia por todo el mundo, tan lejos como pudiese. Y me dijo que seguramente los estadounidenses me ayudarían. Si hacía eso, estaría haciendo la labor más importante del mundo. Para apoyar al Padre Marks tenemos al Padre Habiger, presidente de Human Life International. A él y al reverendo Randall Terry, fundador de Operación Rescate, los llaman a menudo para defender la postura provida ante los incrédulos y hostiles medios de comunicación. Nos enfrentamos a los problemas. Estamos dispuestos a hacernos cargo de ello. Y saben una cosa, en esta cultura de la muerte, si van a enfrentarse a este tipo de problemas, van a llamar la atención y también van a estar en la mirilla. Yo acuso a su estación y a todas las estaciones aquí de ser especialistas en propaganda. El aborto continúa en el Canadá porque ustedes, los editores, los locutores, no tienen la integridad y la valentía de mostrarle al pueblo canadiense la verdad. Muestren un aborto de 3 meses. Muestren uno de 5 meses en la televisión, solo una semana, noche tras noche. Muestren lo que le pasa a un bebé durante un aborto y verán que a la inmensa mayoría del pueblo canadiense no solo le repugnará el aborto, sino que exigirá que se prohíba. Y les advierto que el nazista Joseph Goebbels se sentiría orgulloso del engaño que se ha perpetrado. El arma espiritual que se necesita para cambiar esta cultura de la muerte es la oración. El hecho de que nuestra civilización le llame al mal bien nos alerta sobre la ceguera de las naciones con respecto a la inviolabilidad de la vida humana. Toda esta obra es de Dios. La oposición viene de Satanás. Como dijo San Pablo, nuestra batalla no es contra la carne y la sangre, sino contra las fuerzas espirituales malévolas que nos rodean. El diablo nunca duerme, trabaja día y noche, y es muy inteligente. Y si vamos a luchar contra Satanás, si vamos a luchar en la batalla de Dios, debemos estar unidos a él. Christ has made us so by grace. This grace is a calling to spread Amadas hermanas y hermanos, si somos la luz del mundo, es solo porque Cristo nos ha dado la gracia de serlo. Se trata del llamado a llevar la luz de Cristo a un mundo lleno de oscuridad y confusión. Debemos llevarla de tal modo que brille delante de los hombres, quienes al ver nuestras buenas obras alabarán al Padre que está en el cielo. Debemos trabajar como si todo dependiera de nosotros y orar como si todo dependiera de Dios.
dedicamos esta oración a los millones de bebitos sacrificados por el aborto a fines del siglo XX. Oramos para que todos se unan en defensa de la vida y que nuestros esfuerzos para proclamar el Evangelio de la vida hacia el tercer milenio sean encomendados al Inmaculado Corazón de María. Bendito sea el fruto de tu vientre. Sí, cuéntame. Bueno, ustedes han visto un video que, claro, no es actual. El presidente que muestra es un presidente de Vida Humana Internacional anterior, pero este odio que se da contra la cultura de la vida es pues algo impresionante. Y pues como bien dijo San Pablo, es verdaderamente una batalla entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Y realmente el tratar de defender la vida el día de hoy puede ser inmensamente peligroso porque hay mucho odio por todo lado, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo. Este es un ejemplo actual. Nosotros tenemos en Nicaragua un ataque tremendo a un templo en Managua. Y que veamos esto rápidamente, podemos ver esto, lo que ha pasado. Estos fieles católicos rezan frente a la imagen incinerada de Cristo. Hace una semana, la Catedral de Managua sufrió un atentado que redujo a cenizas la capilla central, según denunciaron los obispos. Primeramente fue un momento de dolor, un momento de tristeza, porque esta venerada imagen tenía más de 300 años venerada aquí en Nicaragua. La policía cerró el caso descartando mano criminal. Según ellos, el incendio fue ocasionado por una acumulación de vapores, pese a los testimonios que vieron a un encapuchado ocasionar el fuego y huir. Para la Iglesia, los ataques son consecuencia de apoyar a quienes no comulgan con el gobierno. Eso causó una gran represión de parte del gobierno y no le ha gustado que la Iglesia esté siempre apoyando la justicia, la verdad, y repito, la justa demanda del pueblo frente a corrupción, frente a falta de institucionalidad que presenta el gobierno y frente a abusos de derechos humanos. Entre junio y julio se registraron al menos 8 ataques en templos católicos. Pese a que la Iglesia se retiró como mediador en las negociaciones entre oposición y gobierno, no lograron salir a salvo de la polarización. Los ciudadanos que son fanáticos desde el partido de gobierno, el gobierno ha aumentado las amenazas en contra de la Iglesia, los señalamientos, las amenazas, las advertencias a líderes de la Iglesia. Y normalmente cuando hay amenazas de este tipo, generalmente se materializan en hechos. En un país con mayoría católica, el clero juega un rol importante en la vida política, aunque ahora se declaran como otra víctima de la represión. Aquí, ni una pandemia como el coronavirus permite una tregua.
Y acá tenemos un Hola caso hermanos, en El hoy Paso, os traemos esta triste. en El Paso, Texas, de una parroquia también que ha sido atacada de esa naturaleza, ¿no es cierto? Un destrozo de imágenes y cosas, y esto es actual, se está dando en Hola diferentes hermanos. lugares, diferentes cosas. Y acá tenemos el caso de no hace mucho tiempo atrás en Bolivia, donde han comenzado a aparecer supuestas iglesias falsas, y vamos a escuchar un poco lo que dicen esta supuesta iglesia falsa. Del Espíritu Santo. Richard Lipacho, ataviado con una mitra verde y un báculo de madera, termina su plegaria y empieza a recorrer puestos de venta en un mercado de La Paz. Les echa agua bendita y los bendice, pidiendo prosperidad y fortuna. Los asistentes siguen con atención su homilía y se acercan a recibir la comunión, como cualquier feligres lo haría en una misa católica. Pero Lipacho, que se identifica como el arzobispo de la Iglesia Nacional de Bolivia, y los sacerdotes que le acompañan, no son reconocidos por la Iglesia Católica. Nosotros no somos de la Iglesia Romana, somos de la Iglesia Nacional, como la Iglesia Católica Ortodoxa, pues no pertenecen a la Iglesia Romana. Nosotros somos independientes, yo soy la autoridad aquí. La Iglesia Nacional de Bolivia, liderada por Lipacho, es integrada por ex sacerdotes casados, que como él realizan celebraciones eucarísticas y se visten igual a los representantes de la Iglesia romana encabezada por el Papa Francisco. Viene de una rama de la Iglesia Católica Nacional Brasileña, creada por Carlos Duarte Costa, un obispo católico que fue excomulgado por sus posiciones contrarias al celibato. Ahí yo tengo en mi comunidad algunos que son célibes y algunos que son casados. En cambio en la romana todos tendrían que ser célibes, ¿no? La semejanza en los ritos y vestimenta provoca confusión entre los fieles, pero algunos agradecen el gesto de ser bendecidos por un sacerdote. Ahí está bienísimo, está muy hermoso que ellos hagan eso para todos nosotros. Por primera vez estoy viendo esto. La Curia Católica Boliviana, sin embargo, ha lanzado una campaña en contra de estas prácticas y ha interpuesto una queja para que el gobierno no reconozca a la Iglesia Nacional. El supuestamente ordenado obispo era sacerdote en la Iglesia Católica, pero el mismo Papa Francisco le ha prohibido celebrar. Él no puede celebrar sacramentos porque el Papa Francisco se lo ha prohibido. Por tanto, ya el hecho de celebrar Eucaristía, de celebrar sacramentos, matrimonios, bautizos, ya está desobedeciendo totalmente al Papa Francisco. No está en comunión con el Papa. Lipacho, de 41 años, se ordenó sacerdote católico hace 2 décadas, pero en 2012 fue expulsado por no cumplir las normas, aunque sostiene que fue él quien renunció para casarse con una mujer, con quien ya tiene un hijo. Hoy ya suma 2. Más allá de las críticas, Lipacho continúa celebrando Eucaristías y mucha gente que recibe sus bendiciones parece no importarle que su iglesia no sea reconocida por el Vaticano. Luis Velarde, Associated Press. Cada 28 de septiembre se presentan la campaña. Mario, vamos a esperar un ratito, porque aparentemente Facebook nos está bloqueando las páginas y nos está poniendo contenido inapropiado. Quizá algunas personas. Paramos un poco, Nancy. Sí. ¿Aló? En este ¿Seguimos, momento, Nancy? espera un momentito, por favor. Hay gente que quizás sí nos está escuchando. Estamos revisando porque Facebook nos está poniendo contenido inapropiado y nos está bloqueando las páginas de streaming. Espérate un momentito, estamos revisando para poder seguir con esta conferencia, ¿sí? Te ruego esperar un par de minutos. Muchas gracias.
pedimos 1000 disculpas por lo que está ocurriendo. Pedimos Jefferson, ¿pudiste revisar? Jefferson, ¿pudiste revisar? Jefferson, ¿pudiste revisar? ¿Continuamos? Gracias, gracias. Ingeniero Mario, podemos continuar. De acuerdo. Bueno, mucha pena. Como yo les comentaba, de que obviamente el mal está por todo lado y cada 28 de septiembre, que es el aniversario de la campaña por la despenalización y legalización del aborto en el mundo entero, pues hemos visto cómo en la Argentina se han dado continuamente, y acá tenemos el caso de mujeres convocadas justamente en el norte argentino, que vamos a mostrar solamente un poco. Y los hermanos argentinos están conscientes de todo eso que está pasando en diferentes lugares, ¿no es cierto? Y se van concentrando y la idea es atacar la parroquia, pero gracias a Dios tenemos laicos que protegen sus parroquias. Ahí tenemos el caso. Entonces ahí se dan toda una serie de ataques por todo lado. Ese es parte de esos ataques contra nuestra fe, con nuestras creencias. Pero también esos ataques se dan contra la vida y la familia. Tenemos algunos temas que queremos tratarlos bien rápidamente, como por ejemplo el control de la población en este momento por los grandes y poderosos. Se van yendo por diferentes lados para tratar de reducir la población, y el informe Kissinger, que muchos de ustedes deben conocerlo, pues fue de alguna manera algo que comenzó en la década de los 70, una campaña muy grande para reducir la fertilidad de la población, que lo vamos a tratar un poquito más abajo. Pero también tenemos la ideología de género, que promueve supuestos derechos humanos que nosotros decimos que son falsos derechos humanos, ¿no es cierto? Y que de alguna manera nuestra querida hermana Nancy va a tratar más ampliamente la ideología de género en una charla, creo que va a ser el miércoles o el jueves. Otro tema que es parte podría ser de la ideología de género, es esta identidad de género, que vamos a mostrar algo de esos ejemplos. La pedofilia, que es también parte de esta ideología de género, y la SSI, la salud sexual integral, salud sexual reproductiva, que entiendo en la Argentina se la conoce como salud sexual integral, el aborto y la eutanasia. Todas estas cosas son partes del ataque contra la vida y la familia. Dentro de lo que es el control de la población, como les decía, el memo 200 de Henry Kissinger, conocido como Informe Kissinger, lanzado de manera secreta en 1974 por el gobierno de Estados Unidos y manejada por USAID, la cooperación internacional del gobierno de Estados Unidos, que fue manejada a nivel mundial, ¿no es cierto? Su objetivo era reducir las tasas de fertilidad, principalmente en los países del hemisferio sur, Asia, África y América Latina. Esa era su misión principal, y en los primeros años el ataque fue violento y murieron, por producto de los anticonceptivos y el aborto, etcétera. Fue una campaña muy fuerte y hay cifras muy concretas que hablan de cientos de miles de personas y hasta millones de personas que murieron con estas campañas, de niños, no nacidos. Dentro de lo que sería la ideología de género, es una estrategia de los promotores del control de la población para reducir la población del mundo, y especialmente de los países que el día de hoy se los llama
en desarrollo, pero siempre nos consideran como países subdesarrollados o de tercer mundo. Utiliza de manera sofisticada el concepto de derechos humanos para confundir a la población. Pero resulta que ahora el principal derecho humano universal, que es el derecho a la vida, ya no es tan importante. El día de hoy se está hablando más del derecho a la mujer decidir su cuerpo, del derecho a personas del mismo sexo que puedan casarse, del derecho a una muerte digna, etcétera, etcétera, pero ya no el derecho fundamental, que es el derecho a la vida. La ideología de género niega la identidad física de personas y asume una identidad cultural. Yo soy lo que siento que soy y por lo tanto yo puedo tener más de una identidad de género, ¿no es cierto? De acuerdo a las Naciones Unidas hay más de 100 identidades de género el día de hoy en el mundo y vamos a mostrar algunas de ustedes para que tengan idea. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de definición, lo que sería la definición rápidamente de lo que es la ideología de género. La ideología de género dice que los hombres y las mujeres no son diferentes, que las diferencias que se dice que tienen son fruto de la educación y las convenciones sociales, que se puede elegir si se quiere ser hombre o mujer, y que la biología no tiene nada que decir. Es evidente que esto no es verdad. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro son diferentes porque la biología nos hizo sexuados, marcándonos unos roles biológicos distintos para preservar la especie. La ideología de género no tiene base científica, por eso es una ideología, y la realidad y la ciencia la contradicen continuamente. Su origen está en una radicalización de los postulados del feminismo que dio paso al conocido término de género. Ser mujer y madre se consideraba un rol social que la oprimía ancestralmente. El culpable era el varón y las estructuras creadas en una sociedad patriarcal machista. Esta teoría implicaba el desprecio de la mujer real y todo aquello que la caracteriza, en especial la feminidad y la maternidad. Odiar al hombre como opresor, a imagen de la lucha de clases. La mujer debía ser como los hombres y vivir una sexualidad masculina, o sea, sin consecuencias ni vínculos, eliminando la maternidad. Entra así en escena el aborto como derecho. Aparecen también los lobbies homosexuales, que fueron a unirse a los feministas, ya que les permitía justificar y poner en valor sus gustos sexuales como opciones que liberan a la mujer del rol social y en la que el hombre deja de ser el opresor de la mujer. Es el principio del fin de la feminidad y la masculinidad. Por cierto, que todo esto resultó ser además una forma extraordinaria de conseguir fondos, poder y un negocio de enormes proporciones. El lanzamiento de esta ideología se preparó asaltando los organismos internacionales para lograr todo tipo de recomendaciones sin valor legal, declaraciones de intenciones, compromisos de países, etc., que no obligan a nada, pero que son aprovechados para presentarlos como una imposición de Europa o de la ONU. Siguieron luego una agenda perfectamente establecida y coordinada. Los pasos y las estrategias se van repitiendo en todos los países y se utilizan los mismos métodos. Sus armas son el engaño, con técnicas de manipulación como son la ocultación de datos, falsas alarmas sociales, manipulación sentimental y del lenguaje, etc., y la imposición totalitaria de sus planteamientos mediante leyes con las que se obtienen neoderechos, inversiones desproporcionadas de fondos públicos, persecución legal y punible del disidente y el acceso a los menores desde los centros educativos para ideologizarlos al margen de los padres. Como hombres y mujeres, como ciudadanos, como contribuyentes, como padres, debemos frenar la aplicación de esta ideología que busca destruirnos en lo más noble que tenemos, nuestra dignidad humana. Bueno, tenemos algunos ejemplos de la ideología de género. Y ahora algunas identidades. Acá tenemos el caso de una mujer de 20 años que desafortunadamente falleció, que ella se sentía gato atrapada en el cuerpo humano. Entonces vamos a mostrar un poquito este video para que tengan una idea. Hola mis canalitas, somos en Wandan, espero que
que se encuentren muy bien. Hoy les traigo un video con una noticia curiosa que me encontré, les quería compartir. Esta chica se llama Nano, de Oslo, Noruega. Afirma haber nacido como un gato que está atrapada en el cuerpo de un humano. La joven de 20 años asegura tener un olfato superior y la capacidad de ver en la oscuridad. Esto dijo en una reveladora entrevista publicada en YouTube. En el video, Nano refleja su espíritu felino, con el uso de un par de orejas puntiagudas y una cola artificial. Me di cuenta que era un gato cuando yo tenía 16 años, cuando los médicos y psicólogos descubrieron un problema. En mi nacimiento hubo un defecto genético. Nano tiene sus sentidos intensificados, odia el agua y tiene la capacidad de comunicarse con maullidos. Le gusta dormir en el lavabo y en las ventanas. Ella prefiere gatear sobre sus manos y rodillas cuando está en la casa. Una de las principales ventajas de ser un gato, de acuerdo con Nano, es su elevado sentido de la audición. Se puede oír mucho mejor que la gente común y puede ver mucho más rebelde. Amigo, ¿tú qué piensas de esa noticia? ¿Piensas que es un problema psicológico? ¿Piensas que de verdad está atrapada en el cuerpo de un humano? Déjame tu comentario aquí abajito, para mí es muy importante. Si te gusta. Ahora, tenemos ese caso, por ejemplo, dentro de esta mujer que cree que es gato, y aquí tenemos otro caso insólito. Un hombre se casó con una lagarta. Sí, escuchó muy bien y aunque parece increíble, espérese un momentico. La boda tuvo lugar en un poblado de México, pero Iván Macías nos explica, tiene los detalles de este insólito matrimonio y muchos se preguntan quién era el novio y por qué lo hizo. Hay una razón, mire usted. ¿Usted está dispuesto, casarse con nuestra hija, princesa? Y es mi voluntad acceder al matrimonio con la niña princesa. Esta es la declaración de amor que sella el compromiso de una insólita pareja. Eres el presidente municipal de San Pedro Guamelula, el novio que además, como lo señala la tradición, entregará a la familia un generoso regalo. Acepto casarme y pagar los $200,000. Pero todos queremos conocer a la feliz novia, y aquí está. Un día antes de la boda, fue bautizada con el nombre de María Inés. Véanla a la novia, pero tiene el hocico amarrado en caso de que tenga hambre y se lo coma al novio. Verdaderamente, vemos casos insólitos al abrirse esta ideología de género, identidad de género. Ahora todo es posible. En Estados Unidos, en Canadá, hay gente que se está casando con su auto, se está casando con su casa, con su teléfono. Bueno, hay toda una serie de cosas que en otras épocas hubiera sido inaudito. Y también tenemos el caso de otras identidades, de gente que han gastado miles de dólares para cambiar su fisonomía física. Este sujeto se ha cortado la lengua para que pueda parecer como una víbora. Este otro sujeto también, esta es una mujer que en paz descanse también, gastó miles de dólares para poder cambiar físicamente su apariencia. Y acá tenemos el hombre de que él verdaderamente cree que es un perro y anda vestido y disfrazado de perro todo el tiempo. Acá está obviamente con su esposa, le gusta andar como perro. En fin, ahí tenemos una serie de identidades que verdaderamente llaman la atención, ¿no es cierto? Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de un hombre de 34 años que se cree niña de 6 años y quiere ejercer su vida. Oh, perdón. Opa, parece que se fue. De todas maneras, además, dentro de la ideología de género tenemos el tema de la pedofilia. Tenemos tantos casos de acusaciones de mayores que están abusando a niños, etcétera, ¿no es cierto? Y hay un movimiento en los Estados Unidos que está tratando justamente de legalizar la pedofilia en el mundo, pero principalmente dentro de lo que sería Estados Unidos, y se llama Minor Attracted Person, MAP. Este movimiento o persona atraída por menores, por sus siglas en inglés, es un nuevo movimiento que pretende se apruebe la pedofilia legalmente y se retire de la lista de trastornos mentales de la Organización Mundial de la Salud. Esto ya ha sido presentado a las Naciones Unidas y pues, posiblemente en cualquier momento va a ser declarado como una opción más de identidad sexual. Inclusive hemos tenido el caso de que en California recientemente se ha aprobado una ley en el sentido de que personas que tradicionalmente abusan a menores, se ha cambiado esa ley de tal manera de que
personas menores de 30 años, si fueran a abusar a un menor, mientras la diferencia de edad sea menos de 10 años, no será causa de un abuso, sino será considerado como un consentimiento entre dos personas que tienen relaciones. Los precursores del movimiento social buscan que la sociedad vea con buenos ojos, de manera natural, la atracción de personas adultas por menores de edad. Pero ¿qué es lo que pasa? Niños abusados no pueden ser ciudadanos estables a futuro. Pueden no ser ciudadanos estables a futuro. Pueden ser motivo de destrucción en futuras familias. Y además tenemos otro caso. Tenemos, obviamente, la pedofilia, que es la atracción para niños prepubertad, y tenemos la pederasta, que incluye la hebefilia y la efebobilia, que en ambos casos es la atracción para niños pubescentes, adolescentes tempranos y adolescentes tardíos. En ese contexto, los MAPS se han comparado con los movimientos de colectivo LGTBI, hasta lograron viralizar una bandera muy parecida a la de diversidad de género. Pero en el fondo, según datos de UNICEF, para el año 2014 en el mundo ya hubieron 120 millones de niños, niñas y adolescentes que habían sufrido el abuso sexual. Entonces, realmente esta idea de la ideología de género ha abierto toda una serie de puertas para atacar directamente a la familia. Entonces, Juan Pablo II, muy preocupado, pues obviamente en su encíclica Evangelio de la Vida, él va comentando y dice, por ejemplo, sobre el hedonismo, que sería esta revolución sexual y sexo seguro. Dice, el Estado ha abdicado su función primordial como protector del derecho a la vida. Se ha convertido en el protector del aborto e infanticidio y la eutanasia, porque si aprueban una ley a favor del aborto, entonces está protegiendo el aborto legalmente. Y el infanticidio y la eutanasia. Hay lugares donde se está tratando también de aprobar la eutanasia. Sabemos que en Europa hay varios países que ya tienen. Sabemos que en Colombia están tratando de aprobar la eutanasia. Algunos estados en Estados Unidos ya han aprobado la eutanasia. Pero ¿qué dice Juan Pablo II en el numeral 21? Perdiendo el sentido de Dios, se tiende a perder también el sentido del hombre, su dignidad y su vida, ¿no? Este eclipse del sentido de Dios y del hombre lleva al materialismo y al hedonismo, el numeral 23. La negación del valor del sufrimiento lleva a la despersonalización y explotación de la sexualidad humana, el empobrecimiento de las relaciones interpersonales, ¿no es cierto? Y en el fondo, el eclipse de la conciencia moral de las personas y de la sociedad. Hay una confusión entre lo bueno y lo malo. Hay gente que considera que lo malo ahora es aceptable y ahí es donde viene el relativismo, ¿no es cierto? Y dentro de lo que sería la salud sexual y salud reproductiva, tenemos en Argentina, por ejemplo, entiendo que llaman la salud sexual o la educación sexual, se la llama educación sexual integral, ESI. Y por definición, en los sitios web, cuando hablan de educación sexual integral, dicen, es el conjunto de actividades que se hacen en la escuela para que niñas y niños adolescentes aprendan a conocer y respetar su propio cuerpo y su voluntad de forma autónoma, puedan asumir actitudes responsables respecto a su sexualidad y conozcan y respeten el derecho a la identidad. Esa es la definición que dan en la Argentina. Pero resulta que esta educación la están aplicando ya hasta niños en algunos lugares de kinder, 4 años. ¿Será que pueden asumir actitudes responsables respecto a su sexualidad a esa edad? Para muchos de nosotros consideramos de que esto es una educación sexual hedonista porque invita a jóvenes a tener relaciones sexuales con quien quiera, cuando quiera, y lo único que tiene que hacer es protegerse. Y la protección que utilizan son anticonceptivos y preservativos que no necesariamente le dan la protección que verdaderamente quiere. Y la salud reproductiva, que está en muchos programas ya de salud en nuestros países, habla, ¿no es cierto?, como el derecho a la mujer decidir su cuerpo, ¿no? Pero como si el ser que lleva en su vientre
fuera parte de ella y no fuera otro independiente, ¿no? Y al decir derecho a decidir su cuerpo, ¿qué quiere decir el derecho al aborto? Y desgraciadamente también cuando no hay un aborto quirúrgico, hay el aborto químico, dependiendo de cuántas semanas de embarazo tienen, y entonces tenemos cifras astronómicas. Más de 50 millones de abortos quirúrgicos y más de 200 millones de abortos químicos por año se pueden llevar a cabo. Entonces, aborto es algo terrible, son cifras astronómicas, y en tiempos de COVID será una necesidad esencial. En algunos países consideran de que se tienen que mantener abiertas las clínicas de aborto, pero no se tienen que mantener abiertas las clínicas para tratar a personas que tienen problemas del corazón, que tienen problemas de circulación de sangre, una serie de cosas. Entonces, ¿será que está correcta esa apreciación? No sabemos. Entonces, con relación al aborto, el Papa Juan Pablo II dice en el numeral 57, confirma que respecto a las personas inocentes, confirma que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. Es inmoral. No podemos decir, yo estoy a favor de la vida, pero no, si alguien lo hace, pues es su problema, etc. Uno tiene que estar dispuesto a hablar a tiempo y a destiempo. Nos llaman a evangelizar a tiempo y a destiempo. En el numeral 58, Juan Pablo II nos dice, ninguna palabra puede cambiar la realidad de las cosas. El aborto procurado es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va desde la concepción al nacimiento. Y el numeral 62 dice, declaro que el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave en cuanto a la eliminación deliberada de un ser humano inocente. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios. Es así de seria la cosa, el aborto. Pero también tenemos otro ataque a la vida de la familia, y que sería pues el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pregunto, ¿generan vida? Pues parejas del mismo sexo no generan vida, excepto a través de vientres de alquiler, pero que esto convierte a la mujer que ha tenido una fertilización in vitro y al bebito por nacer como objetos de interés económico. Te pago tanto para que me generes un bebé, etcétera, etcétera. Y han habido tantas confusiones, ¿no? Hace mucho tiempo atrás hubo el caso de que cuando fueron a hacer una fertilización in vitro a una mujer, por equivocación le dieron de una persona que no era la persona que había contratado, y fue todo un relajo y tuvo que llevarse a cabo el aborto. Estos ataques contra la vida y la familia significan, en el fondo, reducción de población. Significa menos población a futuro para las familias. Si son muchos los casos de reducción de población, entonces significa menos gente para el futuro de un país que vayan a contribuir con bienes y servicios. Menos población a futuro significa menos capital social para un verdadero desarrollo sostenible de un país. Aun cuando no queramos, esa es la verdad. Y sobre la eutanasia, ¿qué nos dice Juan Pablo II? Por eutanasia se debe entender una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. Numeral 65. También dice que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto es eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Numeral 65. Y es también conocido como el buen morir. Y ahí tenemos el caso de que en Holanda y Bélgica, que son países que hace años tienen aprobado la eutanasia, es un riesgo, ¿no es cierto?, enfermarse en esos países, porque si el tratamiento es costoso, el médico tiene derecho a terminar la vida del enfermo. Por lo tanto, la eutanasia en adultos de la tercera edad es equivalente a querer eliminar la historia de una familia. Y si son muchos los eliminados,
pues la historia se puede decir que trata de eliminar la historia de una sociedad o de un país. ¿Y cuál será la situación de la gente de la tercera edad en tiempos de COVID? ¿Será que también hay intereses especiales? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos toda una serie de ataques que verdaderamente preocupan. Yo quiero pedirles perdón un minuto, instante. Voy a tener que cerrar y volver a entrar porque he tenido un problema técnico y voy a volver. En un minuto estoy de vuelta, por favor. Un minuto más, un minuto más. Problema técnico. Hola, soy David. Entonces, tenemos el caso de estos hermanos gemelos en Bélgica, que a los 38 años de edad habían nacido con un problema de visión, los dos eran cieguitos, pero les diagnosticaron que iban a perder también el oído. Entonces consideraron que ciegos y sordos no valía la pena y entonces aplicaron para que se les haga la eutanasia, y a los dos hermanos los tuvieron que procesar y bueno, los eliminaron de esa situación. Tenemos otros ataques contra la vida y la familia, ¿no es cierto? Tenemos el caso que, por ejemplo, que los padres no se preocupan mucho de los hijos y muchas veces creen que especialmente cuando son chicos, ellos no van a escuchar nada. Los hijos ven todo lo que hacen los padres y debemos tener un poco de cuidado. Este es el caso. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. When you actually got a driver's license, I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Los niños lo que ven actúan a futuro, ¿verdad? También tenemos otros ataques que podemos comentar. Recientemente en el Reino Unido se han detectado, bueno, en 2018 ya se han detectado, ¿no es cierto?, ya superbacterias. En el Reino Unido tenemos el peor caso de supergonorrea del mundo, que no responde a los antibióticos tradicionales. Y el 5 de abril se ha reportado, ¿no es cierto?, de que sífilis se ha vuelto a manifestar y se propaga rápidamente y muchas veces no presenta síntomas. Y es una infección que no puede propagarse fácilmente, más fácilmente que otras enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea y la clamidia.
estas superbacterias, desafortunadamente, en este momento no pueden ser tratadas con los antibióticos tradicionales que tenemos. Y esto es justamente producto a toda esta idea de la mala utilización de antibióticos cuando una persona se siente mal, toma y no utiliza de acuerdo a las recomendaciones de los médicos, entonces puede generar toda esta situación. Este es un verdadero gran ataque para la familia. Ahora, Juan Pablo II nos dice, no hay esperanza alguna en cuanto al respeto a la vida humana en el mundo de hoy, ¿no es cierto? Dice que sí, hay signos esperanzadores de amor a la vida en el mundo. Hay amor a los niños. Hay testimonios de vida personales extraordinarios. Recientemente hemos tenido un muchacho joven que ha sido en el Vaticano, ¿no es cierto? Que ha sido consagrado, que su cuerpo estaba incorrupto y, bueno, una serie de cosas extraordinarias. Tenemos grupos pro vida que defienden la vida en varios lugares en el mundo. Familias que se abren a la adopción. Esto es algo extraordinario, ¿no es cierto? Y también hay una creciente oposición a la pena de muerte y debemos siempre ser conscientes de nuestro trato del medio ambiente. Finalmente, el Evangelio de la vida nos dice, es una realidad concreta y personal porque consiste en el anuncio de la persona misma de Jesús, numeral 29. También hoy, dirigiendo la mirada a aquel que traspasaron, todo hombre amenazado en su existencia encuentra esperanza segura de liberación y redención. María es la mujer que nos da el mejor ejemplo de cómo acoger la vida. Y esperanza por las consecuencias del aborto, sí, el síndrome posaborto, esa situación tan gravísima que hay. Juan Pablo II nos les dice a las mujeres que si han practicado un aborto, les dice que él comprende su dolor y su corazón. Y hay proyectos, programas que tratan de recuperar a esas personas como el Proyecto Raquel y otros. Invita a las personas que han abortado al arrepentimiento, a la reconciliación y a la esperanza. Y también las invita a ser las más elocuentes defensoras de la vida. Finalmente, Juan Pablo II nos invita a todos a celebrar la vida y a defenderla. Nos llama a la oración y al ayuno como medios eficaces para ayudar a realizar los designios de Dios. Como Vida Humana Internacional, y ante todos estos ataques que se están dando contra la fe, la vida y la familia, tenemos 3 pilares que promovemos a nivel mundial. El primer pilar, la oración. Familia que reza unida, permanece unida. Esposo que ora es esposo fiel. Madre que ora es madre responsable. Hijos que oran no van a buscarse problemas. Y también en el capítulo 2 que tenemos. Mi nombre es Candia Olarte, pertenezco a la diócesis de Sonsón, Río Negro. Permítame, en el pilar 2, además de la oración, necesitamos la formación, necesitamos conocer la verdad, solo eso nos hará libres. Vida Humana Internacional ofrece cursos de capacitación provida por diferentes redes y dentro de poco, si Dios quiere, vamos a estar ofreciendo a través de cursos provida a través de convenios internacionales. Acá tenemos el caso de una joven de Colombia que tomó el curso nuestro en Medellín, Colombia, y se le hizo una pequeña encuesta, se le preguntó qué opinaba de este curso, y este fue su testimonio. De Medellín, Colombia. ¿Qué actividad desarrolla? Me dedico en mi hogar a cuidar a mis hijos y una muy buena esposa. ¿Cuántos hijos tiene? 5. Perfecto. Entiendo que usted ha terminado el curso de capacitación Provida de Vida Humana Internacional. Sí, señor. Me gustaría preguntarle, en términos generales, ¿cuál fue su visión sobre temas vida y familia antes de tomar el curso? ¿Y cuál es ahora su visión? Bueno, estoy muy feliz porque, primero que todo, me enseñó a ser esa mujer ejemplar, esposa y madre, y llevar a otras mujeres a que entiendan realmente su vocación, la maternidad, la entrega, la donación. Antes pensaba que el oficio de quedarme en mi casa era frustrante. Ahora me doy por completa, entiendo la vocación que el Señor me ha entregado en mis manos, esa responsabilidad tan grande,
y pues estoy feliz de ser esa cooperadora de Gracia para Dios. Y dígame, ¿usted recomendaría que otras personas tomaran este curso? Definitivamente, sí. Sí, nos abre la mente, nos da otra visión, nos muestra una verdad oculta y nos ayuda a sanar mucho nuestro corazón. Y dígame una cosa, ¿usted cree que este tipo de información que recibió en el curso la anima a hacer algo más a futuro? Sí, de hecho lo estoy haciendo ya. Estoy ayudando a matrimonios a entender especialmente a todas las madres que no es una pérdida de tiempo quedarnos en casa. De ayudar a nuestro esposo también para que él crezca, porque si yo estoy en casa, mi esposo también va a crecer, no solamente en regalos para mis hijos, sino es toda nuestra familia y al mismo tiempo a la sociedad, porque ¿qué voy a entregar yo a la sociedad? Unos hijos llenos del amor de Dios, que es el arma definitivamente que necesitamos hoy en día. El amor de unos padres, de una familia y los valores del Señor, una moral. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ese fue un ejemplo muy bonito para nosotros y bueno, miles de personas han estado tomando nuestro curso en Venezuela, en Colombia, en diferentes otros lugares y todos los interesados pues nos pueden escribir al final para tener información al respecto. El pilar número 3 es también muy importante, que sería el de acción. Nosotros vamos a congreso, en este caso por COVID-19 estamos con un congreso virtual hacia Catamarca y con la bendición de Dios, hermanos de otros países están también participando. En este caso tenemos el testimonio de un sacerdote que participó en un congreso para sacerdotes y seminaristas en Colombia y le hicimos la pregunta, ¿qué le pareció este congreso? Que sería parecido al nuestro ahora, pero que lo hicimos en 3 días para seminaristas, sacerdotes seminaristas y 2 días para laicos en Medellín, en Sonsón, Río Negro, en Colombia. Y este fue su comentario. Un abrazo muy especial para quienes vean esta entrevista. Yo soy el padre John Freddy Córdoba Bedoya, 20 años en la alegría de ser sacerdote. Pertenezco a esta diócesis de Sonsón, Río Negro, en el oriente antioqueño, en Colombia. El gozo de haber sido párroco, formador de sacerdotes en el seminario, profesor en la Universidad Católica de Oriente y actualmente delegado de comunicaciones de esta diócesis. Qué alegría, padre, y muy agradecidos como Vida Humana Internacional por su participación en el 8º Congreso Internacional de Redes Vida en esta diócesis y también su apoyo como maestro de ceremonias, que fue una cosa extraordinaria. Muy agradecido. Usted tuvo oportunidad de tal vez escuchar alguna de las conferencias en el Congreso para sacerdotes y seminaristas y me gustaría saber su opinión y también como formador, su opinión de los temas que se trataron, padre. Bueno, lo primero es acudir a la palabra de Dios para decir un versículo que dice: te conocía solo de oídas, ahora mis propios ojos lo han visto. Es decir, yo había escuchado hablar de Vida Humana Internacional. He escuchado al padre Nelson Patiño, que es nuestro delegado de pastoral familiar en la diócesis, y ha sido quien en toda reunión, en todo espacio que él tiene, nos habla de Vida Humana Internacional. Nos hablaba del Congreso, nos inyectó la alegría de participar en este Congreso. Yo tuve la oportunidad de participar en el Congreso en su totalidad, porque como estaba de maestro de ceremonias, entonces después de cada conferencia hacía un pequeño resumen de cada una. Solo me ausenté una mañana por cumplir con algún compromiso de comunicaciones sociales. Pero ¿qué efecto tuvo en mí el Congreso? Que yo pensé que era defensor de la vida y que era predicador de la vida, pero me falta muchísimo. Ver el convencimiento con que nuestros laicos de Vida Humana Internacional, de Prodeín, de ABC Prodeín, hablan con esa propiedad, con esa alegría y con esa doctrina sólida, me llevó a mí a formarme mucho más. En este congreso aprendí muchas cosas que en 20 años tal vez las tenía en el cerebro, las había leído, pero no las había profundizado ni encarnado en el corazón. Yo lo dije públicamente, a mí el congreso me convirtió frente a la vida, frente a la defensa de la vida, y me deja un reto muy grande como comunicador social de esta diócesis. Voy a difundir más la vida, más la doctrina sobre la vida,
Voy a luchar en el combate espiritual contra el aborto, la eutanasia, la anticoncepción, y con argumentación. Quiero formar más a mis laicos, quiero aprovechar más las emisoras, los canales de televisión para hablar sobre el evangelio de la vida. Aprendí que predicar la vida es el trabajo más maravilloso que hay en el mundo. Y a partir de ahora me voy a dedicar a eso en un porcentaje muy alto en mi actividad pastoral. Y voy a trabajar para que los sacerdotes tengamos unidad de criterios. Porque es que muchas veces en temas de anticonceptivos, un sacerdote dice una cosa, otro dice otra. La gente se confunde. Igualmente algunos han cedido ante el tema del aborto. Imposible. Entonces tenemos que tener unidad de criterios y lo voy a trabajar en mi diócesis para que tengamos un directorio sobre la vida, donde qué es lo que opina la diócesis, la iglesia, cuál es el querer de Dios, el sentir de la iglesia y la obligación de nosotros. Que la gente no esté confundida, porque un padre me dijo una cosa, un padre me dijo otra. Así que con la ayuda de Dios vamos a lanzar las redes nuevamente. Vamos a volver a empezar. Voy a cumplir las tareas que me dejó el padre Chenan, las que me dejó Raymond, las que me dejaron los doctores que hablaron, las que me dejó Nancy. Voy a cumplir con esas tareas con la ayuda. Muchas gracias por esa evaluación, padre. También me gustaría preguntarle algo más. ¿Usted cree que este tipo de congresos tienen un valor para seminaristas? Porque muchas veces los seminarios no valorizan eso. ¿Usted qué opina como formador, ex formador o tal vez está todavía de formador de seminarios? Sí, gracias a Dios, la moral que se imparte en los seminarios, sobre todo de acá de La Ceja, pues cuentan con un veterano de guerra, Monseñor Luis Javier Muñoz Mora, experto en bioética, un hombre que es muy claro en la doctrina de la iglesia, pero el Congreso te ayuda a afianzar lo que ya has escuchado, lo que ya te han enseñado. Y una cosa es escuchar a un sacerdote, a un profesor, hablando de la vida, de la bioética. Es natural, es su razón de ser. Pero eran unos laicos convenciendo a unos futuros sacerdotes y a los sacerdotes sobre el tema. Eso nos deja grandes retos a nosotros. Muchos retos. Yo creo que los congresos para seminaristas son necesarios 100%, porque otra cosa es estar en un espacio diferente, con unos conferencistas muy amenos, muy queridos. El Congreso es súper necesario, diría yo, esencial en la formación sacerdotal y para los que estamos en el ejercicio de la vida sacerdotal. Muchísimas gracias. A ustedes, que Dios los bendiga, cuenten con mi oración, y aquí dejaron un discípulo de Vida Humana Internacional. Bueno, este fue el pilar número 3, acción. Tenemos que trabajar en todo territorio, a través de conferencias, misiones, tenemos a través de cursos de capacitación virtuales, tenemos información de todo tipo en nuestro sitio web que vamos a pasar al final y obviamente a través de los cursos que vamos ofreciendo, y estamos en tratativas con varias universidades para también ofrecer diplomados y con la posibilidad de que puedan ser maestrías pro vida. Entonces, bueno, para finalizar, a mí me gustaría compartir con todos ustedes la oración por la vida humana de Juan Pablo II. Tal vez lo pueden repetir ustedes como yo lo voy repitiendo. Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor para alabanza y gloria de Dios, creador y amante de la vida.
Amén. Y estos son algunos contactos nuestros: el correo electrónico, el sitio web de Vida Humana Internacional y el sitio web de Redes Vida, que es el sitio para sacerdotes seminaristas, y es ahí donde tenemos de las diferentes misiones que hemos llevado a cabo desde el año 2010 hasta el presente en América Latina. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Entonces paso ahora a nuestra querida hermana Nancy Tos. Muchísimas gracias, Mario, por toda esta entrega. En realidad hay muchísimos comentarios de muchos lugares, de Argentina, de Perú, de muchísimos países, agradeciéndote esta conferencia que yo creo que nos ha traído mucha luz. Este es el inicio de este congreso y esto ha sentado las bases para que tengamos claridad en los temas que iremos viendo y desarrollando durante el congreso. Ha sido una alegría para mí volver a ver a Padre John Freddy de aquel congreso del año 2016 en La Ceja, en Antioquia, en Colombia. Recordar que se reunieron 700 sacerdotes y seminaristas en aquel congreso. Así que animar a Argentina, animar a Perú, animar a estos países que hoy están compartiendo con nosotros para un congreso a los que podamos llegar ya en el año 2021, que el Señor lo permita, y poder organizar congresos para el clero y para los seminaristas, en donde podamos tocar estos temas tan importantes, Mario, que hoy Padre John Freddy nos ha regresado al corazón a recordar la importancia que tiene el estar claros en la presencia de Vida Humana Internacional en América Latina, que es en la responsabilidad que tú y yo como asesora tuya tenemos. Definitivamente es importantísimo. Te paso una pregunta, Mario. ¿Qué papel desempeña el hombre realmente en un aborto? ¿Qué papel desempeña, qué papel debería desempeñar? Desde tu experiencia, ¿qué consejo puedes dar a los padres hoy que se ponga en el corazón de los hijos varones con respecto a su responsabilidad con la vida de esos hijos que son procreados en momentos quizá no los más apropiados? ¿Qué dejar como enseñanza a esos padres, Mario, con respecto al papel del hombre en el aborto? Bueno, en realidad el papel del hombre debería ser en realidad un trabajo de equipo entre el hombre y la mujer, porque si el hombre está queriendo tener relaciones sexuales con la mujer, tiene que pensar de que puede embarazarla, y si no está casado, entonces si hay una situación comprometedora, porque el día de hoy, ¿no es cierto?, las leyes nos invitan con este tema de salud sexual integral a que todo vale, todo puede ser, lo único que tienes que hacer es asumir tu responsabilidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Y hemos visto eso varias veces, Nancy, donde jovencitas han quedado embarazadas y después los jóvenes que fueron los causantes de ese embarazo después dicen, será mío, no te has protegido, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad no está pasando la verdadera situación de que estos jóvenes creen que son, ¿no es cierto?, responsables cuando quieren conquistar a la muchacha, pero cuando pasa una cosa de esas, como un embarazo no esperado, de repente dicen, no tengo edad, ¿qué van a decir mis papás?, etcétera, etcétera. Ya no quieren asumir ninguna responsabilidad. Entonces, el hombre, pues, para ser un hombre correcto, en primer lugar, creo yo soy de la línea de que las relaciones las tiene que tener con una persona que uno se ha comprometido para el resto de la vida, que ese es el matrimonio que es algo para bien o para mal, y es ahí donde el Señor nos da la oportunidad de la procreación. Entonces, y este es un trabajo en equipo, la procreación.
¿no es cierto? Asegurarse de que nuestra pareja va a poder estar en las mejores condiciones posibles, porque el día de hoy no tenemos eso. El hombre va por un lado y la mujer va por otro lado, y por eso es que tenemos familias desestructuradas, desestabilizadas. Y una familia desestabilizada, una pareja desestabilizada, va a generar hijos que no están estables. Y si no están estables, van a comenzar a cometer imprudencias, pandillas, drogas y tantas otras cosas. Entonces, el consejo es, en primer lugar, poner a Dios en tu hogar. Tiene que estar ahí presente, tiene que estar Él el que dirija tu vida, ¿no es cierto? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo es fundamental. Entonces, si vamos en esa dirección, siempre vamos a buscar el bienestar de tu persona amada, no tratar de hacer de que ella cometa algo como un síndrome posaborto que eventualmente la puede matar, tal vez no físicamente, pero sí psicológicamente esa persona puede convertirse en cualquier cosa a futuro. Entonces, lo que tú dices, Mario, entonces es que aquella descripción que tú nos diste de lo que dice el ESI en Argentina, esta educación sexual integral supuestamente, nos habla de tener relaciones sexuales responsables. Quiere decir que esa palabra responsable que tú nos leíste en aquella diapositiva, pues no es verdadera, porque la responsabilidad no parte de usar un anticonceptivo, de usar un cauchito, que hoy pues lo llamamos condón o preservativo. Quiere decir que la responsabilidad parte de la educación que los padres deben dar a sus hijos. Bueno, yo creo que es sumamente importante de que los padres tienen que estar conscientes desde la más temprana edad qué es lo que están haciendo sus hijos, quiénes son sus amiguitos, qué tipo de cosas van haciendo. Y el día de hoy, con lo que es las redes sociales que pueden conseguir el Internet y conseguir cosas buenas, como también pueden conseguir cosas malas. Yo digo, el Internet el día de hoy se ha convertido en un cuchillo de doble filo. Es, ¿no es cierto?, algo que puede ser utilizado por un médico que puede salvar vidas, o con un carnicero que puede cegar vidas. Es así como se puede convertir el Internet si no tenemos cuidado, y es la responsabilidad de los padres el día de hoy, más que antes, asegurarse que sus hijos están yendo por un buen camino. No es cuestión de decirle, toma, te doy dinero, anda, disfruta con tus amigos, porque la pregunta es, ¿quiénes son tus amigos? ¿Qué estás aprendiendo con ellos? El día de hoy el mal está metido por todo lado, y si no tenemos cuidado, podemos perder a nuestros hijos sin darnos cuenta. Mario, una pregunta que creo que es muy importante, que me la manda un sacerdote. ¿Por qué razón hoy se está diciendo que la mujer tiene el derecho a tomar la decisión de un aborto? ¿En qué posición ha quedado verdaderamente el padre? Tú como padre, tú como abuelo, con tus años de experiencia en evangelización en América Latina, ¿qué decirle a nuestros queridos hermanos que hoy nos escuchan con respecto al aborto? Porque al padre se lo está poniendo de lado. ¿Por qué no preguntamos al padre, o que tenga el derecho de cuidar de ese hijo, de prestarle la protección que ese hijo merece y necesita en ese momento? ¿Qué hacer con respecto a este tema, Mario? Desafortunadamente, el día de hoy tenemos lo que serían medias verdades para tratar de convencer a las personas que lo que están haciendo es correcto, ¿no es cierto? A la mujer que ha quedado embarazada le dicen, ¿para qué? ¿Para qué vas a meterte a tener un hijo? Te va a prohibir, no vas a poder trabajar bien, no vas a poder estudiar, te va a perjudicar en diferentes formas, ¿no es cierto? Y también le está invitando, disfruta tus relaciones sexuales, lo único que tienes que hacer es protegerte. Pero cuando le pasa algo como un embarazo no esperado, entonces es que te han dicho disfruta, ya no están ahí. Te van a decir, has cometido un error, no has sabido protegerte, ¿no es cierto? Entonces, para evitar eso, yo creo que es bien importante de que los jóvenes tienen que tener una conciencia
una conciencia recta. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Y cuáles son las consecuencias si van por este camino o por ese otro? Y los padres tienen la obligación de hacerles notar. Y no solamente hacerles notar, como vimos en un video, los hijos son como esponjas, absorben todo lo que ven. Entonces los padres también necesitamos de ser guías de ellos, porque ustedes han debido escuchar el dicho, cuando el padre le dice, hijo, ten cuidado por dónde caminas, pero el hijo le dice, papá, eres tú que tienes que tener cuidado por dónde caminas porque yo sigo tus pasos. Es bien importante el tipo de ejemplo que nosotros damos a nuestros hijos si queremos que ellos sean personas de bien a futuro. Queremos decir entonces que los hijos están protegidos dentro de una familia que sepa educar, forjar sus conciencias desde la verdad. El término de la interrupción del embarazo sabemos que es un eufemismo, es un invento, porque las cosas que se interrumpen se pueden reanudar, pues lamentablemente cuando matamos, asesinamos a alguien, no se puede reanudar definitivamente. En esta semana están marchando los pro muerte, los pro aborto, los pro derecho al aborto en Argentina, en Jujuy específicamente, están marchando para llorar públicamente la muerte de varias jóvenes que decidieron hacer esta supuesta interrupción del embarazo y que murieron por el aborto. Es verdad, y luego de toda la experiencia que como Vida Humana Internacional tenemos en el mundo entero, es verdad que la mayoría de mujeres busca realmente abortos que no sean hechos por médicos, porque lo que estamos viendo, las estadísticas no nos dan aquello, Mario. Entonces, estas niñas que mueren por el aborto están dentro de estadísticas muy graves, muy sólidas, que van a morir en un aborto, tienen la oportunidad, la circunstancia las lleva a eso, aunque el aborto se legalice o no, porque son hechas por las mismas personas. ¿Estarías tú de acuerdo con esto, Mario? De acuerdo a las estadísticas nos dicen, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se aprobó esa ley suprema Roe versus Wade en 1973, alegaron que habían más de 8,000 mujeres muriendo por abortos ilegales, ¿no es cierto? Y que si se legalizaba el aborto, entonces esas mujeres podían ir a un hospital donde se iban a ser tratadas en mejores condiciones y la posibilidad de que mueran se iba a reducir completamente. Pero en realidad en Estados Unidos siguen habiendo los abortos y sigue muriendo gente. Entonces no tiene ninguna relación en cuanto ha sido un hospital legal o ilegal. El tema de la mortalidad materna, por ejemplo, no está directamente relacionado si es el aborto legal o ilegal. Y esto, hermanos, hay un estudio hecho en Chile del año 1957 hasta el año 2007, en los cuales muestran que Chile tuvo épocas de aborto legal, aborto ilegal, aborto legal, y ahora el aborto está despenalizado en 3 instancias, etcétera. Pudieron comprobar de que no había ninguna relación entre la mortalidad materna, si el aborto era legal o ilegal. La relación que tenía era entre los servicios que recibía la futura madre antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo. Eso sí le ayudaba a tener, ¿no es cierto?, las posibilidades de una vida mejor y no que si legaliza el aborto o no legaliza el aborto. No tiene ninguna relación en cuanto a la mortalidad materna. Por lo tanto, aborto legal o aborto ilegal es muerte y se va a reducir. No, las estadísticas nos dicen que no ese es el caso. Gracias, Mario, por compartir con nosotros todas esas estadísticas que realmente pues la hemos visto, las hemos constatado en cada país latinoamericano en donde está nuestra incidencia de trabajo. Definitivamente, entonces, el tomar la vida de alguien más
no nos va a traer felicidad ni a los hombres ni a las mujeres. Hay una pregunta de un sacerdote en Perú y dice, ¿qué necesitamos para tener Proyecto Raquel? ¿Qué es Proyecto Raquel? ¿Y qué podríamos hacer para poder acceder a ello? Bueno, mi querida Nancy, yo creo que tú eres la experta al respecto. El proyecto Raquel es un proyecto que nace en la Conferencia Episcopal Americana. Después de 40 años de haber tenido el aborto legal en Estados Unidos, ellos se dieron cuenta de que había toda una crisis en la población y que era necesario tener algún tipo de orientación y acompañamiento. Y producto de eso nace este proyecto Raquel, en el cual, por la gracia de Dios y bendición de Dios, nuestra querida hermana Nancy, pues recibió el mandato de su arzobispo, Monseñor Luis Gerardo Cabrera, primero en Cuenca y después en Guayaquil, para que ella pueda de alguna manera ofrecer servicios. Y bueno, como Vida Humana Internacional hemos visto que es algo muy importante ese tipo de acompañamiento, y nuestra querida hermana Nancy ha estado realizando eso por toda América Latina, inclusive en Estados Unidos. ¿Puedes explicar un poco, Nancy? Decir un poquito lo que es Proyecto Raquel. Cuando a mí se me hace esta pregunta, suelo decir que es aprender a través del acompañamiento correcto a hacer el mejor examen de conciencia de tu vida. Esto es Proyecto Raquel, podernos encontrar con Dios, podernos encontrar con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios para nuestras vidas, y a través de los sacramentos de la Iglesia Católica, porque Proyecto Raquel está basado en los sacramentos de la Santa Madre Iglesia Católica, y por eso es proyecto de la Iglesia como tal, y a través de ellos encontrarnos con ese Dios misericordioso, maravilloso, entender en dónde están estos niños, entender que Dios nos ama y comprender lo que ha sucedido en nuestras vidas para poder realmente encontrar sanación en esa misericordia de Dios. Una misericordia no malentendida, una misericordia desde la verdad de Dios. ¿Cuáles son las condiciones para poder tener Proyecto Raquel en una diócesis? Que el obispo de esa diócesis lo acepte como un proyecto diocesano, porque es una de las condiciones que para poder tener un ministerio, este no es un programa cualquiera de acompañamiento, este es un proyecto de la Iglesia Católica, mal llamado proyecto, es un ministerio de acompañamiento, no solamente para el síndrome posaborto, que es una de las cosas que nos encontramos en los síndromes postraumas, sino entender todo el dolor, las heridas que las personas, no solo las mujeres, personas, hombres y mujeres, sepan o no sepan que están involucrados, puedan realmente sanar. Y sanar desde Dios, no desde lo que nosotros podamos hacer, pero qué importante es que ustedes, los sacerdotes que me escuchan, los seminaristas que me escuchan, puedan tomar esta capacitación. Porque los laicos que se puedan formar, a quienes estamos encantadísimos de poder dar la formación, solos no pueden hacer esto. Nosotros podemos acompañar solamente en ciertas etapas de este sacramento de la reconciliación. Hay otra etapa en la que solamente ustedes, con su gracia y a través de la ordenación, pueden hacerlo. Estas son las condiciones, que su obispo y su clero se abran a ello, y pues Vida Humana Internacional estaremos encantados de poder acompañarles con esta formación, que son 200 horas de formación, tiene 5 etapas para que podamos hacer un mejor trabajo en este sentido. Muchísimas gracias, Mario, por permitirme tomar estos 2 o 3 minuticos para explicar Proyecto Raquel, porque se ha pedido esta explicación. Y muchísimas gracias por el tiempo que nos has regalado, por darnos
compartir con nosotros todos tus conocimientos. Estamos seguros que muchísimos hermanos durante estas 2 semanas nos estarán acompañando con las diferentes conferencias que tenemos. Mañana vamos a tener una conferencia maravillosa con un arzobispo ecuatoriano. Él es Monseñor Eduardo Castillo, que nos estará acompañando. Yo conozco a Monseñor hace muchísimos años, un obispo muy lindo, un obispo muy cercano a los laicos, y pues se darán cuenta la cercanía que acepta acompañarnos en este hermoso congreso que estamos viviendo desde hoy, a partir de hoy, con Argentina y con todos los países latinoamericanos. Su tema va a ser, yo creo que bastante decidor, la importancia de la familia en la iglesia y en la sociedad. En la iglesia y en la sociedad. Así que entender por qué la familia sigue siendo tan importante es clave para que nosotros, los padres, podamos hacer un mejor trabajo con nuestros hijos. Queridos hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos mañana a la misma hora, con el permiso de Dios, con la bendición de Dios. Y como dicen en México, primero Dios. Gracias por cada uno de ustedes, gracias por la vida de ustedes, gracias por su donación para hacer el bien. Y el bien más grande que podemos hacer es comenzar en nuestra familia con la evangelización correcta. Y el bien más grande que podemos hacer a la sociedad es que nuestra familia sea testimonio de aquello. Los esperamos mañana, repito, estaremos con una nueva conferencia y estaremos hasta el día viernes con 5 conferencias. La próxima semana estaremos con 5 conferencias más. Buenas noches a todos. Monseñor Luis Urbank, muchísimas gracias. Que Dios bendiga su diócesis, a todo el clero de Catamarca. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, queridos sacerdotes, queridos seminaristas y queridos laicos que nos han abierto las puertas y que durante todos estos meses han caminado con nosotros organizando este congreso. Ojalá y el próximo año el Señor nos permita estar junto a ustedes allí físicamente. Mario, tu despedida. Pues muchísimas gracias, Nancy, y muchas gracias a todos los participantes de esta conferencia. Hemos estado viendo bonitos mensajes que han estado viniendo. Muchas gracias a todos. Espero hayan recibido, hayan tenido oportunidad de ver las direcciones de contacto. Estamos a la orden para cualquier cosa. Nuestra misión es tratar de llegar a todos los hermanos y hermanas de América Latina, el Caribe y España con una propuesta concreta. El anuncio del Evangelio de la vida es vigente, es actual, pero también tenemos esta cultura de muerte que nos está atacando cada día y nuestra misión es formarnos para poder enfrentar esa cultura de muerte de la mejor manera posible. Muchas gracias, que Dios les bendiga y buenas noches. Buenas noches.